fin de semana. Entre Colombia y Venezuela existen importantes flujos migratorios desde el 2008, cuando entraron al país más de 254.000 venezolanos. No obstante, la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana advierte que no hay una estadística exacta de los venezolanos radicados en Colombia en los últimos años, y en ese sentido podrían resultar más reveladoras las cifras de cédulas de extranjería expedidas a venezolanos que tuvieron su punto más alto en el 2011. Si bien en la década de los 60 y de los 70 la mayoría de los colombianos atraídos por la bonanza petrolera buscaban la manera de cruzar la frontera con Venezuela que les permitiera obtener mejores ingresos en el vecino país, en los últimos 10 años se ha convertido en un fenómeno social y económico en aumento. Según cifras de Migración Colombia, en el año 2012 entraron al país 262.000 venezolanos, 40.000 más que en el 2011 y 205.000 más que en 1999. En la actualidad, se estima que 28.000 venezolanos residen en Bogotá y otros se ubican en ciudades más próximas a la frontera. No obstante, la Cámara de Comercio Colombo-Venezolana advierte que no hay una estadística exacta de los venezolanos que se han radicado en Colombia en los últimos años, debido a que el flujo migratorio es alto y porque muchos otros venezolanos viajan a Colombia los fines de semana a visitar familiares o en plan turístico, durante semanas o meses consecutivos antes de decidir instalarse definitivamente. Así que en este sentido podrían resultar más dicientes las cifras de las cédulas de extranjería expedidas a venezolanos que tuvieron su punto más alto en el año 2011 con 7.176 documentos expedidos, subiendo de las 5.702 identificaciones entregadas en 2010 y que entre enero de 2005 y diciembre de 2011 llegaron a las más de 13.500 cédulas. Hasta la fecha han sido dos los éxodos más grandes que han llegado a Colombia. El primero, en el 2005, como consecuencia del despido masivo de 18.000 empleados de PDVSA, y el segundo iniciado en el 2010, el cual se intensificó en el 2011 con la llegada de empresarios venezolanos, quienes en su mayoría huyeron con el fin de salvar su capital de la política de expropiación y una de inflación que no ha bajado en los últimos años. Los sectores que más están recibiendo la inversión venezolana son la industria petroquímica y el comercio, con tiendas de productos para la salud. Asimismo, existe una importante participación venezolana en la academia. Saludamos a esta hora de la tarde del fin de semana a Sergio Bueno Aguirre, director de Migración Colombia. Bienvenido a la tarde del fin de semana. Juan Carlos, buenas tardes. ¿Cuál es el comportamiento de la entrada y salida de los venezolanos hacia y desde Colombia? Tenemos entendido que Colombia en este momento pues resulta bastante funcional en cuanto a turismo, negocios y hasta en empleo para los venezolanos. Mire, nosotros hemos venido haciendo un análisis pormenorizado de todos los extranjeros que están llegando a Colombia, entre una oficina que hemos venido fortaleciendo de análisis migratorio. Frente al tema de los venezolanos que están ingresando a Colombia, hemos notado efectivamente un crecimiento del 28% en lo que corresponde a los últimos 6 años. Es decir, estamos hablando de que en el 2007 ingresaron a Colombia cerca de 199.000 ciudadanos venezolanos y para el 2012 ingresaron aproximadamente 251.000 venezolanos. Este es un incremento del 28%, como lo dije anteriormente, pero adicional vale la pena destacar que en lo que va corrido del primer semestre de este año hemos notado también un incremento sustancial en el ingreso. Estamos hablando de que cerca de 140.000 venezolanos han ingresado este primer semestre, luego que la proyección rebasará lo logrado en el 2012. Números de venezolanos que entran de manera legal, pero números de los que entran de manera ilegal existen tal vez. También tengo entendido incluso que ustedes cambiaron la normativa dentro de Migración Colombia e incluso la modalidad para trabajar y tratar de restringir también un poco a quienes entran de manera irregular, no solamente desde Venezuela, sino desde distintas partes del mundo. ¿Cómo se hace ese trabajo? Bueno, no, Migración Colombia es una entidad que lleva 18 meses de operación y lo que hemos buscado es fortalecer los puestos de control migratorio, fortalecer nuestros sistemas tecnológicos. Aquí hay una idea clara y es que la nueva concepción de la gestión migratoria que venimos implementando gira alrededor de 3 premisas fundamentales. Una primera, mejorar un servicio. Las migraciones en el mundo
tienen esta tendencia de facilitar el servicio, de flexibilizar los procesos. Lógicamente, hay unos controles que se van fortaleciendo, pero aquí la dinámica tiene que ir de la mano precisamente con los procesos de integración regional que se vienen dando y de integración económica. Lo que hemos venido haciendo desde nuestra institución es fortalecer tecnológicamente la institución a través de un sistema que hemos denominado Platinum, que nos permite efectivamente hacer un control migratorio y estadístico en nuestros puestos de control. En todo el territorio colombiano tenemos 35 puestos de control para así, a la vez de hacer el control migratorio, pues tener la posibilidad de fortalecer esas estadísticas que sirven para la consolidación de política pública, que sirve para que nuestra institución se fortalezca en talento humano, en infraestructura cuando se vea la necesidad creciente de los flujos migratorios y así coadyuvar también en el proceso regional de integración. ¿Cómo lograr en una frontera tan dinámica como lo es la colombo-venezolana controlar precisamente el ingreso de personas ilegales al país provenientes de Venezuela? Ya sabemos que con Ecuador pues es una situación con otras características, pero en la de Venezuela con Colombia, ¿cómo controlar ese ingreso de personas ilegales en un país que es bastante atractivo para invertir, para hacer negocios o simple y llanamente para vivir? Mira, los controles que estamos haciendo en los puestos de control migratorio de toda Colombia, claramente estamos fortaleciendo esa operación con la Policía Nacional, con controles en carreteras, pero adicionalmente estamos instalando puestos de control vial que nos permita efectivamente ejercer un mayor control sobre todos los ciudadanos que entran y salen de Colombia. Inclusive en Paraguachón hemos instalado un nuevo puesto de control vial que nos da la posibilidad efectivamente de ejercer ese control y vamos a fortalecer igualmente el control en Cúcuta y en los demás puestos de control, especialmente en frontera con Venezuela y con Ecuador y en los aeropuertos internacionales, pero en infraestructura vamos haciéndolo y en operaciones de control en carreteras con la Policía de Colombia. Sin duda alguna, una colaboración que dejó un poco el escritorio para llegar también a las aeronaves de vigilancia, por ejemplo, a la vía marítima para buscar control de migración. Están un poco parecidos, tal vez en funcionalidad, a otros grupos como el ICE en los Estados Unidos. Sí, mira, Migración Colombia tiene puestos de control marítimos, tiene puestos de control fluvial, terrestres y aéreos, pero digamos que el concepto del ejercicio del control migratorio es el mismo en todos los puestos, es decir, se fortalece en infraestructura, se fortalece en talento humano, porque el oficial de migración adicionalmente tiene que estar preparado y capacitado para efectivamente estar acorde con esas dinámicas migratorias. Hemos notado y es lógico que en la medida en que se aumentan los flujos migratorios, pues también los fenómenos migratorios como por ejemplo la trata y el tráfico de migrantes también van creciendo y en eso las autoridades lo que tenemos que hacer es prepararnos en la capacitación a nuestros funcionarios, pero adicionalmente articularnos y adicionalmente también articularnos con nuestras agencias homólogas y en eso también hemos venido avanzando rápidamente que nos permita combatir esos delitos transnacionales del tráfico y de la trata en el que miles de viajeros caen en manos de estas organizaciones transnacionales. En esas organizaciones transnacionales toca el punto de la trata de personas, explotación laboral, explotación sexual. ¿Se manejan números o datos de Venezuela hacia Colombia en cuanto a este flagelo por el que también ustedes han iniciado campañas? Hay que recalcar, no solo desde Venezuela, sino también desde otros países. No, el año pasado hicimos un congreso de autoridades iberoamericanas migratorias alrededor del tema de la trata de personas. Ahí lo que buscamos fue con todos los países de Iberoamérica organizarnos, revisar qué estaba pasando en el tema de la trata y tomar, digamos, algunas decisiones en conjunto. Migración Colombia para ese momento llevó un diagnóstico sobre, digamos, las diferentes manifestaciones que se venían presentando en Colombia, cuáles eran más o menos los departamentos expulsores, qué se venía dando, pero aquí lo realmente importante, más allá de la estadística, que la estadística, yo creo que el fenómeno está sobrediagnosticado, aquí de lo que se trata es que podamos avanzar en temas de prevención, en el tema de la trata de personas hay que visibilizarlo mucho más aún porque es un tema que la gente desconoce y que por eso muchas veces son víctimas, se van convencidas de que van a tener un mejor futuro y realmente son engañadas. Por eso hemos
y buscamos articularnos alrededor de campañas de visibilización, de hacer más visible el fenómeno. Actualmente, Migración está adelantando una sobre la base de que contra la trata, el oficial de migración puede ser tu última oportunidad. Y esto, digamos, ha efectivamente prevenido que muchas personas que están viajando víctimas, pues podamos detenerla. Pero adicionalmente, con las entidades homólogas estamos aplicando protocolos en los aeropuertos internacionales que fácilmente por hechos anómalos, por comportamientos no regulares, pues nosotros podamos detectar en flagrancia y asistir a las víctimas. Y adicionalmente, pues las investigaciones que se van abriendo, Migración Colombia inicia la operación de su grupo de policía judicial, la Fiscalía General de la Nación ha destacado una fiscal, de tal manera que esperamos también avanzar en temas de investigación. ¿Qué pasa con el que engaña, pero también qué pasa con el que es engañado en estas situaciones? Mire, realmente el que es engañado es una víctima y nosotros tenemos unos protocolos de asistencia, e inclusive Colombia es pionera en la vanguardia jurídica sobre el tema de la asistencia y también de la penalización del delito. Entonces, a lo que nos corresponde a Migración desde un principio es brindarles asistencia, es garantizarle su custodia y su protección cuando llegan a nuestros puestos de control migratorio y más adelante pues brindarle la asistencia a través de las demás entidades que hacen parte de este protocolo para brindarles el apoyo a las personas víctimas de trata y de tráfico. ¿Y el que engaña? Pues es penalizado. Nosotros estamos adelantando precisamente investigaciones de carácter judicial, estamos empezando, ya la Policía Nacional pues viene trabajando desde hace muchos años con su grupo, Fiscalía General de la Nación también, y ahora se suma a ese apoyo Migración Colombia, quien ha destacado 120 oficiales de migración que se concentrarán en la investigación de estos dos delitos. ¿Es este momento, con ese flujo de personas entre Colombia y Venezuela, cultivo tal vez de materia prima, si lo podemos llamar así, para la trata de personas, para la explotación laboral en Colombia? No, realmente eso no se ha notado, no lo hemos notado y realmente lo que se ha notado es especialmente hacia el oriente, donde claramente son victimizadas muchas colombianas. Igualmente pasan por tránsito hacia Panamá, pero es un poco, digamos, el comportamiento histórico del fenómeno y que se viene diagnosticando permanentemente. Con respecto a eso, ¿cuál es la característica de los venezolanos que están migrando hacia Colombia? ¿Es turismo, es inversión, es negocio o es búsqueda de empleo? Bueno, principalmente están viniendo turistas. Del comportamiento que les dije anteriormente, de los 251.000 venezolanos que han llegado a Colombia, el 74% efectivamente dice venir en temas de turismo y efectivamente se ve en el flujo migratorio en ciudades como Cartagena y Barranquilla, este flujo, pero también visitantes temporales en un 10% y temporal trabajador un 5%. Aquí vale la pena destacar también que haciendo un análisis histórico de estos movimientos migratorios, se ve claramente cómo ha venido creciendo la condición del venezolano cuando viene como visitante trabajador y como visitante temporal. Estamos hablando que en el 2011 cerca de 29.000 venezolanos ingresaron como visitante temporal en temas de a participar en seminarios, hacer vínculos comerciales, y en el 2012 ya estamos hablando de cerca de 30.000 venezolanos que han ingresado en esta condición. Y lo mismo pasa con el tema de temporal trabajador, en el que en el 2011 hablábamos de 14.000 venezolanos que ingresaron en esta condición, y en el 2012 ya vamos, digamos, haciendo un registro de 18.000 venezolanos que han ingresado con visa de trabajo. Si hablamos de profesionales, ¿qué venezolanos están migrando o son requeridos en Colombia? Pues realmente las cifras nos indican que en su mayor porcentaje son ingenieros que se registran, que ingresan a Colombia, y hay otra modalidad según nuestros registros migratorios como empleados.
Estamos de todas maneras haciendo unos ajustes en nuestra plataforma tecnológica para poder tener una trazabilidad más exacta sobre el tipo de empleo que vienen a ejercer en Colombia. ¿Qué tan fácil es que un venezolano o extranjero ilegal pueda establecerse en Colombia de manera legal como residente, como nacional, o qué tan difícil puede ser? Mire, aquí claramente hay una política de relaciones internacionales que lidera el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien dicta la política, inclusive hay algunos escenarios regionales como Mercosur, como CAN, que van flexibilizando los procesos. Colombia hace poco tiempo se acogió al acuerdo de residencia, dentro del cual pues los conciudadanos de estas diferentes nacionalidades pueden acogerse previo cumplimiento de unos requisitos y tener fácilmente la visa por 2 años para residir en estos países. Igualmente los colombianos también podemos movernos por la región. Ahora igualmente ha habido una modificación a la normatividad migratoria, al decreto 4000, recientemente expedimos el decreto 834, que cambia igualmente todo el sistema de visas de ingreso a Colombia. Acá hay también algunos temas bien importantes. Anteriormente el extranjero que venía en condición de turismo y quería quedarse a trabajar porque había encontrado alguna posibilidad, tenía que salir al exterior y desde los consulados hacer la solicitud de la visa. Con la reforma que se hizo, actualmente ya el extranjero puede internamente en Colombia, ante Cancillería, hacer su solicitud de visa, lógicamente previo el cumplimiento de algunos requisitos, pero digamos que con estos ajustes lo que se ha buscado es efectivamente que esta normatividad colombiana esté acorde con esos procesos de integración, pero adicionalmente con estos procesos de integración y de movilidad de extranjeros en Colombia. El sistema de visas igualmente cambió totalmente. Hay actualmente ya básicamente 4 categorías de sistemas de visa, cada una también está subdividida, 3 sistemas de visas preferenciales, que son aquellas visas que se le otorgan a los diplomáticos, a los oficiales. Igualmente hay 4 clasificaciones de visas de negocios, 13 tipos de visas temporales para aquellos que quieren venir a trabajar, para aquellos que son esposos, cónyuges de algún extranjero que está en Colombia, y 7 categorías de ciudadanos extranjeros residentes que vienen a estar en Colombia. Luego que con este ajuste normativo, igualmente pues Colombia quiere brindar esos espacios de flexibilización en los procesos, pero que igualmente tienen que venir ante la Cancillería y posteriormente ante Migración Colombia, registrar sus visas. Migración Colombia les expedirá su documento, su cédula de extranjería, con la cual adquieren los mismos derechos civiles de los colombianos y de tal manera pues garantizarles la seguridad y lógicamente su estadía en Colombia. ¿Qué pasa con un venezolano que entra varias veces a Colombia? ¿Tiene un lapso de tiempo permitido en el que pueda estar en el país entrando y saliendo al año, o es un número indeterminado de veces o de días? Esa es una muy buena pregunta, pero adicionalmente todo depende de la calidad en la que ingrese. Te voy a dar un ejemplo simplemente en el tema de turismo. Cualquier extranjero que viene a Colombia tiene un ingreso inmediatamente por 90 días, prorrogable por otros 90 días, hasta un total de 180 días año. Eso quiere decir que si ha superado ya esos 180 días en el año, pues no podría volver a ingresar. Lógicamente, hay unos casos en que la persona ingresa, le establecemos los 90 días, pero está solamente 15 días y vuelve y sale. El sistema Platinum va, digamos, registrando esa información, luego que él de todas maneras va sumando su estadía en Colombia hasta que le dé el total de 180 días, lo que significa que esos 90 que le otorgamos es para su estancia, pero si no los ocupó, pues de todas maneras le genera el espacio. Tengo entendido que cuando duran más de los días reglamentarios en cada pase, digamos esos 90 días, existen unos salvoconductos, existen unas multas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, no, en este caso que supere la estancia y no haya salido, pues Migración Colombia tiene la autoridad administrativa en Colombia y tiene la capacidad de iniciar una sanción de carácter pecuniario o una sanción de deportación o de expulsión según sea el caso, y dependiendo, digamos, de cada una de las situaciones,
sobre el extranjero y sobre la irregularidad que haya cometido, de estar desempeñando actividad no autorizada en Colombia, de haber ingresado a Colombia sin el registro migratorio adecuado, y dependiendo de eso, pues la normatividad tiene unas sanciones específicas. Insisto en eso, ¿puede Migración revocar una visa? ¿Qué necesita Migración o Cancillería para entrar en un proceso de ese tipo? Realmente la revocatoria de las visas le compete al Ministerio de Relaciones Exteriores y ahí está establecido en la norma las causales. No obstante, Migración Colombia también por razones de seguridad nacional y de información compartida con otras autoridades tiene la capacidad de hacerle la solicitud al Ministerio de Relaciones Exteriores para efectivamente revocar esa visa. Sergio Bueno Aguirre, director de Migración Colombia, gracias por haber estado con nosotros en la tarde del fin de semana para toda Latinoamérica, los Estados Unidos y el Caribe. A usted, Juan Carlos, muchas gracias. Tenga usted una feliz tarde. Incluso Carlos Peña nos dice en este momento, que es un venezolano que vive en Colombia, dice: la vida de Colombia es superior que Venezuela. Colombia es un país libre y en democracia. Por cierto que estos temas que hablan ya un poco más de lo social, de lo económico y de lo político sobre todo, lo vamos a estar ampliando en próximos programas con otros invitados que manejen ya estos temas. Quisimos dar un abrebocas, si se quiere, sobre lo que son las estadísticas, los números que tanto inquietan a veces a los propios venezolanos y a los propios colombianos sobre este flujo de personas entre Colombia y Venezuela. Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos, Estados Unidos tiene pruebas de que se utilizó gas sarín en el ataque a las afueras de Damasco y busca apoyo para realizar una intervención militar en Siria. Ya regresamos con La Tarde, fin de semana.